A ver, yo soy ecuatoriana primero, soy pedagoga, soy lingüista y he trabajado toda mi vida en educación. No he hecho otra cosa, solo educación. Yo vine acá invitada por la campaña boliviana por el derecho a la educación a participar en un foro internacional que se ha hecho en estos últimos 3 días. Terminó ayer. Es un foro internacional donde este año se discutió el tema de el rol de la sociedad civil en la nueva agenda, que es la Agenda 2030, ¿no?, que se marca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces me invitaron a eso y me invitaron específicamente a hablar de adultos, qué pasa con los adultos en la agenda. Entonces me dio una oportunidad de hablar de los adultos. Y ese es el tema que nosotros, en el programa permanentemente estamos conversando, ¿no? O sea, con los actores de la educación de personas jóvenes adultas. Sin embargo, Rosa María, ¿cómo usted evalúa la acción, las acciones, o la educación en todo caso, en el contexto latinoamericano? Porque sabemos que usted es conocedora de todo esto, ¿no? Yo trabajo a nivel mundial. Ajá. Tengo una visión mundial de la educación que he ido construyendo a lo largo de los años. Empecé trabajando en el Ecuador, luego trabajé en América Latina con una visión de la región. Y hoy tengo una visión mundial de la educación. Lo que es muy importante, a uno le da una perspectiva muy distinta de las cosas cuando uno tiene una visión que no es simplemente saberse de memoria las declaraciones o recitar los objetivos y las metas, es realmente comprender las dinámicas de la educación a nivel mundial. Esto le da a uno otra perspectiva. Uno piensa, por ejemplo, desde los contextos nacionales, cuando uno está solo metido en su contexto local, nacional, puede tener ideas equivocadas de dónde se toman las decisiones, de quiénes las toman. Esto de la incidencia, la gente puede tener una idea muchas veces equivocada de qué es ante quiénes hay que incidir cuando se habla de incidir en educación. Entonces, esto de poder ver a distintas escalas qué pasa a nivel mundial, qué pasa a nivel de América Latina, que yo siempre sigo teniendo como referencia más importante América Latina, pues por ejemplo, a mí me da una perspectiva más histórica, porque ya tengo 40 años de trabajar en educación. Por ejemplo, cuando la gente hoy habla de la Agenda 2030, mucha gente habla como si fuera la primera vez en la vida que se hace una cosa de estas. Yo tengo una perspectiva histórica, estoy metida en esto, dando seguimiento a estos planes y metas mundiales desde hace 30 años. Esa perspectiva histórica, una es la mundial y otra es la histórica. Que es esencial tener una mirada histórica, porque si no, pues la gente tiende a creer que todo empieza hoy, la gente tiende a creer que todo o es fácil o es muy difícil, una de las dos, que todo es innovación. Cuando uno no tiene perspectiva histórica, pues todo le parece novedoso, excepcional o complejísimo, imposible, una de dos. Entonces, ¿qué es lo que yo vine a plantear aquí? Primero, la perspectiva histórica, es decir, no estamos por primera vez embarcados en un proyecto mundial, un plan mundial con metas mundiales, globales, etc. En América Latina, desde 1950, vienen dándose planes, ya sea regionales, latinoamericanos, o mundiales cada vez más, para la educación. Varias iniciativas. En el 50 fue iniciativa de Ministerios de Educación, apoyado por UNESCO. La idea era universalizar la escuela primaria. Era un momento donde pues la escuela primaria seguía siendo la gran batalla, incluso matrícula era la gran batalla. Y se pretendía universalizar la matrícula, se hablaba de universalización de la educación primaria, era matrícula. Y llegamos a 1980 sin ninguna de esas metas cumplidas. En 1980 se dio en América Latina algo que pues muchos jóvenes hoy no conocen, no tienen ni siquiera la referencia, que se llamó Proyecto Principal de Educación. Es un proyecto regional, América Latina, que duró 20 años. Eso lo coordinó la Oficina Regional de la UNESCO. Y tenía 3 metas para el año 2000, que en ese momento se veía como el futuro lejanísimo. Del 80 al 2000 íbamos a lograr 9 años de educación general, se llamaba, para toda la población, 9 años. Para el año 2000 íbamos a erradicar el analfabetismo. Y para el año 2000, el tercer objetivo, que no tenía una meta específica, decía implementar las reformas necesarias para que esto sea posible, sin ningún dato cuantitativo. Nada de eso se cumplió. Llegamos al año 2000, yo he sido ya parte de eso en todo ese proceso, yo ya fui parte. Y sorpresa, es decir, no era sorpresa para los que estábamos adentro, pero sí para mucha gente afuera,
de la iniciativa del proyecto principal, las metas no se cumplieron, ninguna. 9 años de educación general, no, para nada, lejísimos. Erradicar el analfabetismo, lejísimos. También. Y implementar las reformas necesarias, evidentemente no se habían implementado porque no se cumplieron las metas. Entonces acá, pues siempre con estas maneras de poner los fracasos, que es avanzamos, pero no, habíamos avanzado, pero no se cumplieron las metas. En el año 1990 en América Latina se insertó, estábamos en el proyecto principal, y a nivel mundial se lanzó la Iniciativa Mundial de Educación para Todos, mundial, coordinada por UNESCO, UNICEF, Banco Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Mundial la iniciativa, esto fue en Homtien, fue una conferencia enorme en Tailandia, yo estuve ahí en esa conferencia, entusiasmadísima, yo creía que wow, esto sí, ahora sí, ¿no? Con una nueva visión, discutimos la declaración al milímetro, los detalles, pónganme esta palabra, quiten estas palabras. Cuando uno se quiere jugar, piensa que en el documento se está jugando todo, ¿no? Y yo estaba en ese momento de jugarme en el documento y que había que poner tal palabra y que había que cambiar la redacción. Bueno, trabajé en UNICEF durante toda la década del 90, dando seguimiento desde Nueva York a estas políticas mundiales de la educación para todos. Llegamos al 2000, las metas no se cumplieron. Entonces, ya vamos segunda que no se cumple. Se decide en Dakar que 15 años más, es un problema solo de tiempo. Vamos a alargar hasta el 2015. Y se alargó pues hasta el 2015, básicamente las 6 metas de Homtien. Y llegados al 2015, tampoco. El único país en América Latina que UNESCO consideró que cumplió las metas de la educación para todos, 25 años de educación para todos. Inició en el 90, en el 2000 se prolongó por 15 años más y llegamos al 2015, 25 años de educación para todos. El único país latinoamericano que cumplió, Cuba. Nadie más. Y eran metas, vistas desde ahora, pues uno dice, eran metas bastante básicas. Era educación básica, era básicamente acceso, ni siquiera se hablaba de completación. Calidad muy por encima, no era una cosa fuerte, digamos, en el planteamiento. Y así es como entramos a esta nueva ronda de metas, que a mí ya me agarra cansada y muy, muy alerta. Es decir, ya no es el año 90 en donde yo creía que todo eso era posible en 10 años. Estoy clarísima que estas cosas no son posibles en 10 años. Que no es solo además un problema de tiempo, ni solo de dinero, que esto es un problema de la complejidad de mover estas cosas, de cambiar la educación. Lograr calidad en educación es un tema muy complejo. Calidad se dice rápido, todo el mundo habla de calidad en educación, pero vaya, construir una educación de calidad, que podemos hablar qué significa eso, ¿no es cierto?, es una cosa muy complicada. Cambiar la pedagogía, cambiar los modelos mentales que tiene la gente de lo que es la educación, esto toma años. Rosa María, en ese tu análisis, en ese contexto de lo que vas pintando, ¿qué factores han evitado a que no se pueda cumplir estas metas que se plantean? ¿Y qué está pasando entonces en las políticas públicas que los diferentes países van planteando o se van programando, ¿no es cierto?, con el cambio de gobierno y todo ello? En tu análisis, ¿dónde ves la tranca, el problema que obstaculiza a que no se pueda cumplir estas metas que tantos años se va modificando, pero no tenemos ningún resultado, excepto Cuba, como tú dices? Entonces, es decir, resultados hay, pero no se cumplen las metas, hay avances, ¿no? Indicadores avanzan, hay más matrícula hoy, hay más, en fin, sí se avanza, pero estas metas que son establecidas no se cumplen. Hay varios factores. Algunos tienen que ver con la propia concepción de estas metas. Yo soy ya muy crítica de esta manera de decidir qué es lo bueno y cómo se define una meta global, porque son metas globales. Todo el mundo tiene que cumplir las mismas metas y en el mismo plazo. Yo eso ya lo descarto. La nueva agenda es lo mismo, o sea, son metas globales. Va a estar tanto el que está ahorita con 20% de matrícula en educación primaria,
como con países como los nuestros en América Latina, que tienen matrícula básicamente cubierta, matrícula. Luego restan problemas de deserción y, por supuesto, calidad y de aprendizaje. Entonces, yo primero ya soy muy crítica de eso, no recomendaba en esta oportunidad, digo, metas globales no más, lo volvieron a hacer, son metas globales para todo el mundo. El mecanismo con el que se hacen estas decisiones es equivocado también. Los organismos internacionales ya han reconocido que no es lo mejor hacer un plan que va de arriba para abajo y que va además desde la agencia internacional hacia los gobiernos. Porque, por ejemplo, la educación para todos fue justamente percibida así. La gente pensaba que era una iniciativa de agencia internacional, no de gobiernos. Y que los gobiernos tenían que seguir, pero que era una agenda impuesta fuera, y en buena medida así fue. Se hizo una autocrítica dentro de las agencias de que esta no era la manera, que esta vez sí tenían que ser los países, entendiendo los gobiernos básicamente, los que tienen que estar, en inglés les llaman estar en el volante, o sea, es el gobierno el que tiene que estar manejando el carro. Desde lo local. Que tiene que llevar. En el contexto. Esto es lo que se dijo. Esto es lo que se dijo. No es lo que se está haciendo. Nuevamente, esta agenda mundial, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, uno de cuyos objetivos es educación, creo que es una agenda enorme, ¿no? Compleja, nuevamente ha sido realmente definida sobre todo desde el norte, desde las agencias internacionales. La gente que ha participado de nuestros países en la construcción de esta agenda, no es por ejemplo, no están las organizaciones campesinas de trabajadores. Ahí tú no tienes voces de lo que sería una sociedad civil en sentido lato. O sea, la sociedad civil no son ONGs. Hay una distorsión, yo hablé ayer de esto, pero viene de largo, la idea de que sociedad civil igual ONGs. Esto es un daño bárbaro. Se visualiza de manera muy estrecha sociedad civil. Las ONGs son obviamente parte de la sociedad civil, pero de ninguna manera son el actor principal. Cuando hablamos de sociedad civil, y esto es un tema en el que tenemos que educar a nuestras ciudadanías, incluso a los gobiernos que no tienen claro. La sociedad civil, lo más importante de la sociedad civil son las organizaciones sociales, son los movimientos sociales que en América Latina en general son fuertes, las organizaciones de campesinos, de indígenas, de trabajadores, de maestros, de estudiantes, de padres de familia. Esa es la sociedad civil. Más ONG, está muy bien, el mundo académico. Esta reducción a ONGs hace que en todas estas decisiones no participen los grandes actores de la educación. Aquí no están. Tiene que ser esta vez por lo menos una visión un poquito más sensible, más inteligente, más informada. Hay que informarse bien de cada una de esas metas, que es lo que yo trataba de analizar ayer. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Por ejemplo, la visión que hay de la alfabetización de adultos, yo la cuestiono totalmente. La meta, alfabetización, es vergonzosa. Y lo digo donde me preguntan, así, es vergonzoso. Que quien haya elaborado, redactado ese objetivo y esa meta, y quienes lo hayan aprobado y además festejado, me parece vergonzoso. Es decir, ¿qué dice ese objetivo y esa meta? Dice, vamos a alfabetizar a los jóvenes hasta el año 2030. Y a los adultos vamos a alfabetizar a los que podamos. Más o menos es esta la redacción. Esto para mí es una claudicación. Es decir, yo defiendo hoy la alfabetización de los adultos, una alfabetización genuina, que sea útil, no que sea para llenar una estadística. Eso lo defendí desde siempre y lo sigo defendiendo ahora. Es indefendible pensar que uno ya se acomodó y nos acostumbramos a que hay analfabetos y que no pasa nada. Rosa María, en ese tu análisis, entonces, desde ese recorrido que tú haces y el análisis que vas recogiendo a nivel mundial, para que podamos transformar, como tú dices, hay que cambiar la educación, pero ¿qué hacemos? ¿Qué elementos, cómo podríamos hacer
¿Qué deberíamos recoger nosotros para poder impulsar los propios bolivianos, por ejemplo, y que la educación pueda transformarse acá en el país? Me estás preguntando sobre alfabetización, sobre educación de adultos, sobre educación en general. Educación de adultos en particular. Sobre educación de adultos. Sí. Yo tengo una idea hoy bastante más compleja de educación de adultos de lo que tenía hace 30 años. Y también cuestiono lo que es la inercia que hay en este campo, que esto obedece a muchas razones, donde no avanzamos, ni siquiera en la concepción. Es decir, hoy la gente sigue pensando educación de adultos como de manera muy limitada, muy chiquita, como si fuera alfabetización. Piensa educación de adultos como educación de segunda oportunidad. ¿Qué es esto? Que si no fui a la escuela de chico, entonces la voy a, o si hice 3 años, ahora tengo la oportunidad de completar la escuela. O la educación secundaria. Muy bien, esto está bien para alguna gente, puede estar bien. Que quiera eso, que quiera un diploma, que quiera, ¿no? Pero la mayoría de adultos, de personas adultas, no quieren eso. Quieren otra cosa, quieren más que eso. Hoy hablamos de la necesidad del aprendizaje continuo a lo largo de la vida, que nadie puede dejar de aprender. Esto no es solo alfabetización, esto no es solo completar una educación primaria, esto es seguir aprendiendo. ¿Qué cosas? Lo que te guste, lo que te interese. Si tú quisiste, tú eres un adulto, tienes 40 años, trabajaste toda tu vida, nunca tuviste tiempo para estudiar, ni para leer, ni para nada. Bueno, ahora tienes ganas de aprender a tocar un instrumento. ¿Tengo yo que darte esa oportunidad? Yo digo que sí. Tú quieres ahora aprender guitarra, siempre quisiste tocar, tienes una guitarrita, medio le tocas, pero quisieras tocar mejor. Esto a una persona le ayuda a crecer, le ayuda a ser mejor persona, definitivamente. Es una realización personal, es un sueño que tuviste, que no lo pudiste cumplir. La música es un elemento importantísimo en el desarrollo de toda persona. Tú quieres aprender a bailar, tú quieres aprender a cocinar, tú quieres aprender un idioma. Eso es hoy educación de adultos, no es esta visión chiquita, limitada. Sí. No lo vemos. Ajá. Entonces, cuando le preguntas a un adulto qué quiere aprender, el adulto mismo se encasilla, se autoencasilla, ¿no?, en alguna de estas variantes. O tengo que decir que quiero aprender a leer o mejorar esa capacidad, o tengo que decir que quiero escolarizarme y completar algún nivel. Esta amplia oferta de aprendizaje que hoy hay en el mundo y que se acentúa con el Internet, pues hoy debería estar al alcance de todo el mundo. Acabo de venir hace poco de República Dominicana. Me pidieron que participe en un conversatorio que quieren hacer un programa de animación a la lectura para adultos, que yo misma contribuya a desarrollar esa idea. No basta con enseñar a leer y escribir, ahora tenemos que animar a los adultos a que lean. El objetivo no es enseñar a leer y escribir, es lograr que las personas lean y escriban. Ese es el objetivo. Muy bien, participé en este conversatorio. Yo misma me sorprendí de todas las ideas que me alborotaban la cabeza. Todas las cosas que podemos hacer para animar a los adultos a leer y escribir. Karaoke. No se les había ocurrido nunca, porque piensan siempre en material impreso. ¿Y qué tal las computadoras? ¿Por qué no la alfabetización digital? ¿Quién dice que esto es solo para niños y jóvenes? ¿Qué tal una campaña nacional de alfabetización digital? Todo el mundo puede aprender a usar una computadora, hasta los 100 años. Esta es una satisfacción enorme. La soledad es un tema mundial, un síndrome mundial. Bueno, el tener acceso a cosas como estas, la tecnología te puede salvar, así como que te puede hundir. Una persona mayor que está sola, que no tiene nada que hacer, mira, si aprende a manejar Internet y tiene posibilidad de acceder a cosas interesantes en Internet, a leer en Internet, leer no es solo papel, es pantalla. Mira, le estás dando una oportunidad extraordinaria, no solo de aprendizaje, de diversión, de contacto con otros. No, a la persona adulta ya no le ofrecemos nada de eso. Hasta joven le enseñas algo que tenga que ver con tecnología. De los 35 en adelante, la gente es como que estuviera muerta para los fines de la educación. Yo tengo esta visión amplia de la educación de adultos, que no la podía tener además porque no había tecnologías en los 80s. Pero hoy las tenemos. Hoy mi visión de la educación de adultos es totalmente más amplia, más rica. Rosa María, lo que estás planteando es que el aprendizaje y el fortalecimiento, el potenciamiento de las personas adultas mayores no solamente son en estos espacios, en los edificios de escolarización y de los centros de educación alternativa, por ejemplo, sino tú acabas de poner, por ejemplo, un karaoke, este espacio diferente donde uno puede bailar, cantar, puede ser otro espacio de aprendizaje. ¿Esto planteas para que...? Absolutamente. Mira, yo acabo de ingresar a la tercera edad. ¿Vos me ves a mí como que no puedo aprender? No, claro que no. Hoy aprendo más que nunca. Ajá.
La cabeza, si vos vas usando la cabeza, no la enmoheces, digamos, no ves televisión todo el día, bueno, tu cabeza no se anquilosó. Vos tienes capacidad para seguir aprendiendo lo que tú quieras. Yo estoy aprendiendo a cocinar a estas alturas de mi vida. Mucha gente me habría dicho o me dice, pero no, pues esto era un aprendizaje que tenías que hacer de niña, ¿no? ¿Quién dice? Yo estoy aprendiendo a cocinar, no voy a ser un chef magnífico, estoy segura. ¿Por qué? Porque no le dedico el tiempo. Si le dedicara, capaz que me haría una chef magnífica. Porque si algo te gusta, tú te vuelves bueno. Y descubro que la cocina me encanta. Siempre sabía que era un arte, una cosa creativa. Sabía que me estaba perdiendo. ¿Ya no? Muchas veces, perdón que la corte, muchas veces hablamos inclusive desde nuestras autoridades educativas, desde nosotros mismos posiblemente, que debemos educar en la educación de personas jóvenes adultas para que tengan éxito, entre comillas hablando. Pero usted dijo algo muy importante, educación para la felicidad, ¿no? O sea, cuando usted está hablando de que ahora está aprendiendo a cocinar, lo dice con, no sé, con otra expresión. Claro. Creo que ese es el punto, ¿no? Claro que sería tener éxito, ponerme en un restaurante, no. No. Estoy fascinada con cocinar, para mí, para mis hijos, es un placer. Me siento creativa, es un campo que me ha abierto posibilidades. Ahora tengo otros temas de conversación con amigas que jamás pues habíamos mencionado siquiera, porque yo era intelectual y punto. Ahora hablo de cocina, o sea, estoy maravillada. Digo, ¿cómo es posible que me perdí antes? Ok, ya me perdí, ya está. Ahora puedo. Pero esto no es una cosa de segunda oportunidad. Si alguien me dijera, inscríbete en un curso de cocina de segunda oportunidad, digo, por favor, ¿qué es eso de segunda oportunidad? Uno tiene en la vida, puede tener 10 oportunidades, no segunda. Entonces, el aprendizaje es una cosa de motivación, de interés. Y la importante distinción entre educación y aprendizaje. No necesariamente, mira, todo esto que aprendí hasta ahora de cocina, lo aprendí sin ningún profesor. Nadie me dio clase. Y lo que he aprendido es bastantísimo. No sabía nada y en un año ahora sé de cocina, que no es saber hacer un plato. Es tener, empiezas a tener nociones de qué es cómo es la comida, las combinaciones, los ritmos, cómo coordinas las cosas. Bueno, saber de cocina es un conocimiento complejo. Ese conocimiento que me da placer, ¿me va a dar ingresos? Posiblemente no. No voy a vender comida, seguro. Pero me proporciona un placer y esta cosa de reconectarme con un montón de cosas que no tenía conectadas. Ese es mi caso, pero digo, esto le pasa a mucha gente, no necesariamente de tercera edad. Estoy pensando en un adulto, es una persona de 35 años, que tiene sueños no realizados en muchos campos. Hay mucho ingeniero agrónomo frustrado, hay mucho papá frustrado porque tiene un deseo que no pudo realizar, quería hacer otra cosa. Bueno, demos esa oportunidad a las personas de realizarse, que sean buenos en algo. Y cambiar la necesidad con el deseo. Es decir, nosotros estamos muy apegados a la necesidad. ¿Qué necesitas? Cuando le preguntamos a la gente ¿qué quieres? Las respuestas pueden ser distintas. No es lo mismo de necesitar que querer. Entonces, es desaprisionar a la educación de adultos de estas cárceles que nosotros mismos nos fuimos poniendo porque pensamos la necesidad de esa manera estrecha, ¿no? Necesita un certificado, necesita no sé qué cosa. Y por ahí el deseo puede ser mucho más amplio y también llevar a cubrir una necesidad, ¿no? Y es esto, es el gusto, la felicidad, la realización, el romper pues cuestiones personales, la soledad, el maltrato, el bullying, todas estas cosas que padecen también las personas adultas, sí. Los jóvenes, los adultos. La otra cosa que yo planteé ayer es la trampa de joven adulto. Yo siento que en general trabajamos para jóvenes, pensando en una perspectiva joven. El joven necesita un empleo, el joven necesita el certificado. ¿Hasta dónde llega lo joven? Yo planteaba esto, ¿no? ¿Qué es joven? ¿Hasta qué edad llega el joven? Porque yo lo que veo en los programas de educación de adultos son gente que tiende a lo joven y cada vez menos al adulto. Entonces una trampa cuando yo pongo junto joven y adulto, porque resulta que la población mayoritaria que estamos atendiendo es jóvenes y toda la mirada se centra en jóvenes. Nuevamente, no estoy diciendo abandonemos a los jóvenes, no, estoy diciendo eso está muy bien, pero si hablamos de adultos, pues pongámonos serios y pensemos en adultos. A ver, mayor de 45 años en nuestros países ya no tienen ofertas educativas. En el Ecuador llega hasta 45 años muchos programas que se consideran de adultos. Y de ahí en adelante, ¿qué son las personas? No son adultas. ¿Qué son? Porque me hablas de adultos, la persona adulta llega hasta los 100 años, ¿no es cierto? Hasta que se muere llega el adulto.
una edad inmensa. ¿Qué le estamos ofreciendo? Nada. No hay nada. ¿Y qué mensaje les puede dar usted a los, como nos dicen ahora, actores educativos, activistas, tantos nombres que... maestros, maestras, educadoras, educadores, ¿no? Estudiantes. Pues eso, el enseñar tiene un contenido profundamente de una capacidad de retribución enorme. Es decir, no hay nada como dar. Y enseñar es una forma maravillosa de dar. La caridad es dar monedas. Enseñar es ayudar a otro a que crezca. Claro, depende cómo enseñe, ¿no? Si yo enseño con látigo, pues no le ayudo en absoluto. Estamos hablando de enseñar con ganas, con amor. Esta es una tarea que no deben hacer la gente que no tienen ganas de hacerlo. Debe hacerlo personas que les gusta o que encuentran la satisfacción al hacerlo, porque uno descubre a veces la vocación al hacerlo. O sea, yo creo que la capacidad de enseñar es algo que tenemos todos como capacidad, que puede desarrollarse y que da una enorme satisfacción. Yo me fui a conocer Finlandia hace 1 año y medio, es uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Dije, quiero ir a ver. Y fui a ver y pues ya había estudiado mucho sobre Finlandia, pero sí quedé maravillada de ver cosas, procesos concretos, donde tú ves a un profesor disfrutar de su tarea. Esto hace tiempo que no veía. Eso es un placer. Un profesor, profesora, que tú te regresas, hay un relajo en la clase. Para nuestros términos en América Latina, donde educar es disciplinar, es que se sienten, es que no hablen, es que hagan silencio, es que estén quietitos. Bueno, una clase donde hay ruido, donde hay movimiento, donde los chicos están montados sobre una mesa, es como, esto es la indisciplina, aquí, qué horror. Y yo regresaba a mirar cada tanto, yo fascinada viendo eso, ¿no? Chicos libres aprendiendo con gusto, y por eso hay ruido, y por eso hay movimiento, y por eso hay todo eso. Y la regresaba a ver de tanto en tanto a la maestra. Yo decía, a ver, capaz que ella está preocupada, porque yo como visitante extranjera estoy viendo semejante cosa, y ella piensa que tal vez yo estoy pensando, y no sería raro que piense eso, vino la visitante, y estos se esmeraron justamente hoy en dar semejante espectáculo. Decía, capaz que me encuentro, eso será. No puede ser. Cuando la regreso a ver a ella está absolutamente feliz, tranquila, no está preocupada de qué pienso yo. Los chicos están absolutamente tranquilos, autónomos, ni se les ocurre pensar que hay una visitante y que por eso tienen que comportarse distinto, y la maestra no les hace sentir eso en ningún momento. Todo gira de manera tan espontánea, con tanta libertad, pero con estructura. Esta maestra sabe lo que está haciendo. En algún momento todo eso acaba. No hay gritos, no hay... Muy bien, se acabó el tiempo, ya han hecho las actividades. A ver, habrá cada grupo, va a pasar a presentar lo suyo. La maestra tiene un perfil bajísimo, está en un costado, los chicos son los que tienen el protagonismo. Ella sabe lo que hace a cada paso y está disfrutando esa tarea de una manera impresionante. Entonces, esto es un lujo. Cuando uno tiene esa capacidad de disfrutar, de enseñar, puede ser una cosa extraordinaria. Si sabe hacerlo bien, si eso te provoca gusto, porque ellos están sintiendo gusto. Estos alumnos son niños de 7, 8 años. Ellos saben manejar solos el proyector. No es que la maestra es la que pasa, no. Ellos llegan, prenden el proyector, pasan lo que han hecho de tarea. Ellos se autoevalúan, se ponen 4 estrellas, 4 es muy bien, 3 es más o menos, en fin. Ninguno se pone 4. Son grupos colaborativos. 3, 4 niños son los que han hecho la tarea en grupitos. Se autoevalúan y ninguno se pone 4. Y yo regreso a ver a la maestra. Después conversó con ella, claro. Uno se puso 2. Pero tienen que explicar por qué se ponen 2. Tienen que explicar por qué se ponen 3. Por ejemplo, el de 2. ¿Y por qué 2? No, porque fulanita se pasó conversando. La otra porque se demoró muchísimo. Ya, tiene una explicación de por qué el 2, no es cualquier cosa. El que se puso 3, también, cada uno explica. Nadie siente que eso va a tener una consecuencia de castigo o de represión. Claro. Esa es la ausencia de miedo, es lo que provoca todo esto.
es la ausencia de miedo. Cuando tú estás con miedo de que te van a calificar y eso tiene consecuencias y alguien te va a retar, pues no te animas a ponerte 3 y te vas a poner 4. Puedes ser honesto en la medida en que no tienes miedo. Todo es perfecto, la maestra nos rankea y dice, este es el mejor, no. Cada quien se autoevalúa y eso es suficiente. Ella no pone por encima de eso una calificación que podría desautorizar la que se han puesto los chicos. Mira cómo desarrollas pensamiento, tono, mira cómo desarrollas el placer de aprender, no lo anulas, lo desarrollas, lo habilitas y tienes una profesora siendo feliz. Los profesores en Finlandia no son evaluados, esto mucha gente no lo cree, no puede ser. ¿Y cómo? ¿Y cómo saben que está funcionando? ¿Cómo sé? Porque están aprendiendo. Porque los alumnos están contentos. ¿Qué mejor manera de saber que algo está bien cuando los alumnos están contentos? Los profesores no les evalúan. ¿Por qué hacen esto los maestros? ¿Cómo lo hacen? Porque son profesionales. Por la satisfacción que tienen de hacer lo que están haciendo. Si yo hago las cosas desde la satisfacción y no desde el castigo, puedo producir cosas maravillosas. Esto es bueno para los alumnos y esto es bueno para los que enseñan. Hay que quitar el miedo a la educación, hay que desrigidizarla, hay que eliminar estas cosas que hemos creado tan terrible de normas, de encierros, y disfrutar. Este es un campo en donde uno puede disfrutar muchísimo. No dejar de ser un campo de tortura. Entonces, bueno, para mí esa es la mayor satisfacción. ¿Cómo convoco a los jóvenes a que enseñen a los adultos? Explicándoles de eso. Primero, estas personas pueden aprender. Tú les puedes hacer un bien enorme, ¿no? Mira todo lo que pueden hacer. Tú les habilitas, les das instrumentos de confianza. Si es un joven el que enseña, necesita confianza en sí mismo, le das unas pocas pautas y esos jóvenes pueden descubrir en el camino vocaciones, muchas maneras de ser empáticos, de tener otro contacto con lo que es la educación. En fin, o sea, yo veo un potencial tan grande que no estamos aprovechando con las tecnologías, porque estamos rigidizados. Primero, el papel sigue pensándose como ese es el instrumento de lectura y escritura, y no es así, ya no es así. Segundo, los adultos ya no pueden aprender a partir de cierta edad. Falso. Toda la información que tenemos hoy de la neurociencia niega rotundamente estos prejuicios que teníamos de que el adulto ya no puede aprender. Totalmente falso. El propio adulto tiene internalizado esto como incapacidad. Bueno, hay que ayudarle a informarse. Aquí hay información que hay que dar. Ponerle, por ejemplo, al alcance de las personas adultas esta información que les digo. No es cierto que en la edad adulta ya no se puede aprender, y le doy 2 o 3 elementos de investigación que muestran eso. Bueno, hay un campo enorme. En el arte hay unas claves importantísimas. Los jóvenes están vinculados con el arte. Podrían ayudarnos a generar arte y a desarrollar la posibilidad artística de tanto adulto que no tuvo esa posibilidad cuando era niño, cuando era joven, y desencasillarnos. Muy bien, Rosa María, queremos de verdad profundamente agradecerte por tu presencia, primero, acá en el país, y segundo, por compartir lo que tú has señalado hoy en la mañana. Una vez más, gracias. La despedida, por favor. Gracias a ustedes, muy amables por invitarme. Agradecerles la oportunidad. Ojalá algunas de estas ideas las puedan convertir en realidad. No es difícil convertirlas. No estoy hablando de grandes presupuestos. Sí. Verán que aquí no se ha mencionado siquiera. ¿De plata? ¿Plata? No, para nada. Esto es gana, esto es voluntad, esto es entusiasmo. Esto se puede hacer muy fácilmente. Reciclar es un concepto muy útil en educación también. La tecnología está al servicio de todos y le hemos evitado a los adultos hasta ahora, pues podemos ofrecérsela. Si es del Estado, en buena hora, y si es del Estado y organizaciones como ustedes, organizaciones barriales de todo tipo, pues todo es bienvenido. A mí me parece que ustedes lo pueden hacer y ojalá, y me gustaría saber de ustedes más adelante, decir, ya estamos haciendo no sé qué cosa.